México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Justo en 1927, las intenciones del Nerón y Atila del Sur, que vendría a ser Calles, según la prensa norteamericana, eran las de confiscarle a las compañías petroleras sus activos. Motivo que llevó a los marines al Golfo de México, dispuestos a desembarcar. Por ese entonces, el general Lázaro Cárdenas se encontraba en la Huasteca en calidad de ser jefe de la zona militar, habiendo tenido un cálido recibimiento por parte de los personeros representantes de las compañías petroleras extranjeras, quienes lo fueron a iniciar en las costumbres civilizadas, dándole un cheque en blanco. Cárdenas contó posteriormente que había recibido órdenes del presidente Calles de incendiar los pozos petroleros, de proceder la invasión. Que las llamas iluminen Nueva Orleans, le dijo el también militar sonorense. Los marines no invadieron, no fue necesario, pues las tenazas del dominio neocolonial, cuales hilos invisibles funcionan de manera más eficaz para concretar el dominio del arácnido imperial que somete en su telaraña de redes mediáticas a más de monetario financieras, más que suficientes para capturar la presa. La cadena de periódicos del magnate William Randolph Hearst, quien tenía sus tierritas en México, realiza la campaña difamatoria que pinta al presidente Calles como un bolchevique sonorense. Pues ¿qué otra cosa puede ser aquel que se atreve a atentar en contra del sacrosanto derecho a la propiedad privada y de las máximas empresas y así monopolios del mundo? Eso cala porque afecta el sacrosanto derecho a la propiedad que tiene el imperio sobre las riquezas naturales de un país de desarrapados, muertos de hambre e incivilizados, a quienes los nórdicos le han hecho el favor de venirles a enseñar cómo se extrae y para qué sirve el chapopote, en lo que vendría a ser una nueva lección que el hombre blanco le otorga al semibárbaro del sur. Tenía que venir a ser el gran capitoste de la época quien aconsejara con autoridad la manera correcta de frenar ese intento bárbaro. El magnate de las finanzas conocía la fórmula requerida para evitar que se cometiera esa barbarie incivilizada sin necesidad de derramar sangre. La que le preocupaba era la de sus muchachos, haciendo entender la manera correcta. ¿Para qué derramar sangre si se puede someter a México mediante préstamos e intereses y la anulación total de su moneda? Por algo se dirá que J.P. Morgan era el tentáculo de los Rothschild en América. Él sí que manejaba la ingeniería neocolonial a ser aplicada para establecer el dominio sutil monetario, tan efectivo como eficaz para conseguir el flujo centrípeto de las riquezas periféricas, dejando la invasión militar para una mejor ocasión. El complejo industrial militar aún no era el sector preponderante en Estados Unidos. Pero, ¿qué tal una guerra interna? La profecía de los yanquis se cumplió. Efectivamente, a fines de la primera década posterior a la lucha revolucionaria, la paz se ve alterada por la guerra cristera, situación aprovechada por las compañías del Águila Imperial para aposentarse con mayor firmeza sobre los campos petroleros. Lo que no anula que el plan militar de invasión estuviera preparado, indicando que se debía proceder cortando los suministros de municiones procedentes del exterior, de no ser los suyos, de Europa, impedir la percepción de ingresos y expulsar al gobierno de la Ciudad de México, con lo que se facilitaría su derrocamiento, amenazar a la población publicitando los planes de intervención, consiguiendo el efecto de amedrentamiento para lograr le retirasen el apoyo a su gobierno. Otra medida proyectada que consideraban importante por contundente venía a ser el establecer un bloqueo pacífico, aunado a la ocupación de los principales puertos del país en ambas costas, todo lo cual contaría con la autorización del presidente en Washington. Para 1936, otro plan de guerra se prepara para uso conjunto del ejército y de la marina, en el caso de que se decidiera realizar una invasión para imponer sus políticas frente a México.
haciéndose evidente nuevamente que el empleo del lenguaje acorde a las intenciones descubre el verdadero rostro de la política, así imperialista, procurada por el establishment norteamericano. Así pues, en este tipo de documentos militares que no se exponen a la opinión pública en el presente de su elaboración, sino que si acaso se revelan décadas después, producto del ejercicio indagatorio de algún investigador para su restringida publicación en un libro de pequeño tiraje, no representando impacto alguno en la opinión pública que afecte la imagen falsificada de la política efectuada por los de Washington, quedando plasmada la voluntad imperialista de un establecimiento que procura la instauración de gobiernos afines al desenvolvimiento capitalista, cual desempeño emanado de estructuras e instituciones que configuran el funcionamiento sistémico pro acumulación de capitales. Lo que en el caso de los países periféricos representa el funcionamiento de un sistema que opera acorde a los intereses metropolitanos determinados por su proclividad a propiciar las transferencias desiguales de valores, cual extracción que el centro realiza en las periferias, fuerza centrípeta. De ahí que al imperio le resulta imperativo imponer gobiernillos afines al gran capital central, acordes con el patrón hegemónico capitalista, proclives a implementar actividades productivas mercantiles realizadas para la libre apropiación de empresarios, pasando a ser gobiernos alienados los que de no acceder de motu propio a obrar en consecuencia, se ponen en peligro de verse afectados por una de esas invasiones programadas o por acciones de sabotaje terrorista, puesto que la invasión viene a ser un recurso externo. Y como queda consignado en el documento, la primera regla para conquistar a una nación es derrotar a su ejército. La invasión militar es una opción radical y como tal, la última a ser empleada en caso extremo. De otra manera se debe preguntar, ¿por qué no han sido realizados los planes de invasión? Y la respuesta es historia en curso. Porque de por sí la oligarquía cipaya se alinea acorde con el orden internacional imperante, toda vez que éste se implementa de manera incontrastable, cual status quo imperialista. En el caso de México, solo se salva de tal política entreguista el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, quien supo aprovechar la coyuntura propiciada por los primeros escarceos de la Guerra Mundial, habiendo el 12 de marzo del 38 las tropas nazis invadido Austria, encontrando ocupados y preocupados a los nórdicos atlantistas, atreviéndose a nacionalizar los ferrocarriles en junio de 1937 y a expropiar los bienes de las compañías petroleras anglosajonas y holandesas en marzo del 38, lo que condujo a romper relaciones con la Gran Bretaña, mientras que los estadounidenses pedían someter el caso a un arbitraje internacional, actuando Cárdenas con entereza inusitada en pasado y a futuro ante los amos del capital, inspirado en el apoyo popular, puesto que las demandas obreras anti-explotación extranjera fueron la causa que propició la explotación, la expropiación, en el ejercicio de una auténtica política nacionalista y acorde con los postulados emanados de la Revolución, tal y como queda manifestado en el decreto expropiatorio. Se expropia por causa de utilidad pública a favor de la nación los bienes muebles e inmuebles de 17 compañías extranjeras. No estando del todo equivocado, José Vasconcelos, al considerar que la inteligencia estadounidense no veía con malos ojos la expropiación, puesto que la propiedad de las compañías inglesas del petróleo mexicano era de un 60%, proporción mayor a la detentada por sus empresas, y considerando que a futuro quedarían excluidos de manera definitiva los europeos del usufructo en Norteamérica. Y aunque la decisión tomada por Lázaro Cárdenas procuraba excluir por igual a los estadounidenses como a los británicos, acorde con la fuerza de gravedad histórica de la doctrina Monroe, a futuro le sería más fácil a los norteamericanos controlar el petróleo mexicano que a los británicos. Tal era la idea que Vasconcelos quería transmitir al publicar el 4 de junio de 1938 un artículo en la revista Hoy, El Monroísmo en Acción, en el que reflexionaba lo siguiente: pronto, bajo la capa de empresa de transportes o cualquier otro disfraz, la Standard Oil y las compañías que la siguen tornarán a manejar los petróleos de México, pero la compañía inglesa
Los ingleses del petróleo, esos no volverán. Y no es que habría que lamentarlo, pero sí reconocer la suspicacia que revela la estrategia monroísta, a comprobarse en las acciones a futuro emprendidas por los estadounidenses. Y conste que tales empresas eran capitaneadas por las dos grandes de la época, lo que causó gran temor en los folcos de ocasión. La expropiación petrolera no dejaba de ser un atrevimiento que contravenía a los más poderosos entre la fauna imperialista. Así lo hicieron sentir a Cárdenas la prensa apanicada de los alineados y alienados. La expropiación será un Sicilio como presidente y el fin de México. No debe olvidar que la Royal Dutch Shell y la Standard Oil controlan todo el petróleo del mundo capitalista y cumplen en el interior del país con 4 funciones importantes. Dan empleos, pagan salarios, contribuyen con sus impuestos a sostener al gobierno y surten de gasolina a la población. Se atreven a desafiar las leyes mexicanas porque saben, y eso el presidente debe tenerlo muy en cuenta, que sus países consideran cuestión de honor el mínimo ataque a las propiedades de estas compañías y sus ejércitos vendrán a respaldarlas. Aun si no fuera así, la fuga de capitales llevará a México a la miseria y al caos. La publicación Omega, El Hombre Libre, auténtica diatriba del agachado. Sí, nos hacen el favor de otorgar empleos. Sí, dando condiciones paupérrimas de vivienda y de trabajo, salarios bajos e impuestos raquíticos. Pero cuidado con contrariar a los poderosos del primer mundo sin reparar en los beneficios que toda empresa capitalista, y con mayor razón si se trata de las más importantes, otorga al país que las acoge. El chantaje de los dueños de los medios de producción difundido por la prensa libre surte efecto. Si no fuese por ellos, ¿de qué viviría toda esa gente? ¿Y cómo se sustentaría la economía de la nación? Y podría prosperar. El gran capital es indispensable. Apréndanselo para que no osen contravenirlo ni contrariarlo. Moraleja: déjese atrapar dócilmente en las redes de la gran araña imperialista, que por las buenas o por las malas, el dominio neocolonial intransigente e imperativo ha de proceder. ¿Cuál ingente actividad de la máquina que se impone y lleva las de ganar? Por algo será que el Estado imperialista lo aludo como máquina monstruo. Por otra parte, desde la lógica de injerencia imperial, existe un recurso referente a ser empleado con antelación al caso extremo de la invasión, el que viene a ser las operaciones encubiertas efectuadas por los servicios de espionaje y cooptación ejercidos de manera permanente por los aparatos de inteligencia made in Estados Unidos. Eficaces instituciones imperialistas que contra toda norma del derecho internacional se inmiscuyen en los quehaceres de la política de naciones supuestamente soberanas, precisamente violentándola. Ejercicios de espionaje y cooptación con los cuales la inteligencia imperialista suele intervenir para moldear a gobiernos de la periferia, haciéndolos proclives a operar acorde a los mentados intereses del imperio. Máximo imperativo de su ejercicio político injerencista, el que se ejerce bien camuflado por toda la parafernalia político-diplomática con que se encubre la actividad democrática a través de muy diversas instancias que rigen el orden mundial, implantado como status quo que funciona a favor de la hegemonía mundo de Estados Unidos imperio.